Hermano, muy buenas noches, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Gracias de Cristo y quien les habla el pastor Romel Lázaro, que voy a estar con ustedes compartiendo una palabra muy importante de parte de nuestro Dios, y es mi oración y mi deseo para que todos juntos podamos recibir una doble gracia a través de este tiempo, a través de la palabra que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Y bendigo para que esta palabra no solamente quede en nuestros pensamientos, en nuestra mente, sino que se grabe profundamente en nuestro corazón, se enraíce en nuestro corazón y así poder vivir la vida del evangelista, poder vivir la vida de un hijo de Dios de una manera natural. Amén. El evangelio es libertad, el evangelio es gozo, el evangelio es restauración, el evangelio es que Dios todo lo ha restaurado, y justamente el mensaje de esta noche lleva por título la verdadera oración. Pero antes de empezar, vamos a orar como siempre, pidiendo a nuestro Señor que nos guíe, pidiendo a Dios que nos sea Él mismo hablando a través de su palabra en nuestras vidas, y que esta palabra realmente se pueda cumplir perfectamente como Él ha prometido. Amén. Entonces vamos a orar por un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, Padre bueno, porque eres fiel, porque tú eres un Dios bueno, porque cumples tu promesa, porque estás cumpliendo tu palabra, Dios. Gracias, Padre bueno, porque al enviar a Cristo Jesús, cumpliste tu promesa que nos hiciste en Génesis capítulo 3, versículo 15. Padre bueno, gracias porque Cristo consumó todas las cosas conforme a tu palabra, porque solamente Cristo deshizo todas las obras de Satanás y por eso nos dio una verdadera libertad, nos dio verdadera identidad y nos dio un verdadero respaldo, y por eso estamos completamente agradecidos. Gracias porque tu Espíritu Santo está ahora mismo con nosotros y nos guía hacia el campo de las respuestas, nos guía hacia el campo de las misiones, nos guía en el proceso de nuestras vidas de fe, y sobre todo tu Espíritu Santo nos consuela y nos alienta en todas las cosas. Padre Dios, háblanos a nuestras vidas conforme a tu palabra, Padre Santo, y que sea un tiempo donde podamos restaurar el verdadero poder que viene a lo alto, que podamos aferrarnos a tu palabra como nuestra promesa eterna. Oramos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, el versículo 14 al 16. Amén. Colosenses capítulo 2, el versículo del 14 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Amén. Es una palabra muy importante que el apóstol Pablo nos está hablando el día de hoy. Lógicamente nosotros creemos que es Dios quien inspiró realmente al apóstol Pablo para que esta palabra se pueda registrar en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y nosotros a través de ella podamos ver realmente el corazón de Dios, podamos ver realmente lo que Dios nos quiere transmitir o lo que Dios nos quiso transmitir a través del escrito del apóstol Pablo. Ahora bien, en este mundo en el cual estamos viviendo, o en esta época en la cual estamos viviendo, en este horario en el cual estamos viviendo, siempre nos vamos a encontrar con muchas situaciones, siempre nos vamos a encontrar con muchas adversidades, nos vamos a encontrar con muchos incidentes también que vienen de sorpresa en nuestras vidas. Nos vamos a encontrar muchas veces con crisis que vienen así, de un momento a otro, a tal punto que muchas veces nosotros nos quedamos sorprendidos, nos quedamos así, sorprendidos, inmóviles ante las cosas que vienen a nuestras vidas, porque muchas veces o muchas de ellas son como para no creer. Nos quedamos atónitos y simplemente decimos, pero ¿qué pasó? ¿O qué está sucediendo? O lo que es común, ¿cómo solucionamos estos problemas o estos eventos o estas adversidades que vienen a nuestra vida? ¿Cómo hacemos? ¿No? Y para ello, nosotros debemos de tener un poder aparte. Para ello, nosotros tenemos que tener un poder que es sobre todo para que podamos nosotros trascender los problemas,
para que nosotros podamos trascender las crisis, para que nosotros podamos trascender las circunstancias. Por eso, ese poder no viene de nuestras fuerzas, no viene de nuestro interior, sino viene de lo alto. Viene solamente del Padre de la gloria, viene del Padre de la luz, porque Él ha prometido. Cristo mismo lo prometió. No se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Y cuando ustedes sean llenos cuando venga el Espíritu Santo, perdón, ustedes serán llenos del poder espiritual. Entonces, ahí seremos testigos de Cristo hasta el fin del mundo. Por eso, nuestra vida de fe no lo llevamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, o no lo llevamos de acuerdo a nuestro propio criterio o estándares, o a nuestra propia percepción, sino lo llevamos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que ir nuestra vida de fe, o seguir nuestra vida de fe, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es importante que nosotros todos los días podamos editarnos en la palabra de Dios. Tenemos que editar la palabra en nuestras vidas y a través de la palabra de Dios nosotros ver realmente lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestro interior. Y cuando nosotros editamos la palabra, tenemos que planificarnos en oración. ¿Cómo vamos a hacer nuestra vida en el día a día? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer nosotros por el resto de nuestras vidas? Tenemos que planificarnos. ¿Y cómo nos vamos a planificar? Justamente en oración. A través de la oración yo me puedo comunicar con Dios Padre. A través de la oración yo me puedo comunicar con Dios que es espíritu, y para eso Dios me ha dado su espíritu, para que yo me pueda comunicar con Dios. Por eso la oración es muy importante, porque es ahí donde nosotros confirmamos también que somos hijos de Dios, porque Dios solamente escucha a sus hijos. Dios escucha y oye la voz la voz y el clamor de sus hijos, y justamente en esta noche que es culto de oración, vamos a clamar, hermanos, con todo nuestro corazón. Vamos a clamar a Dios con todo nuestro corazón y con un solo corazón, porque sabemos que Dios no solamente oye a nuestras oraciones, sino que Él también responde cada una de ellas. Por eso nosotros nos sentimos confiados, por eso estamos seguros, por eso estamos más que convencidos que el Dios al quien nosotros hemos creído es un Dios vivo. Es un Padre todo amoroso, y por eso también nos diseñamos en el evangelismo, porque esto es lo que Dios quiere. Entonces, acá salen los tres hoy: la palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Eso tiene que ser nuestro criterio de vida. Esto tiene que ser nuestro estándar. Eso se tiene que normalizar en nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios que nos guía, es la palabra de Dios que nos fortalece, es únicamente la palabra de Dios que es sanidad a mi vida. Es la palabra de Dios que es medicina a mi vida. Es la palabra de Dios que es medicina para mi espíritu. Por eso la palabra de Dios es sumamente importante. Y yo los bendigo para que la palabra de Dios se grabe en su interior, se enraíce en su vida y eche raíz realmente y se levante las obras pertinentes del trono celestial. No solamente que esta bendición esté sobre su vida, sino también esté en su familia y en su siguiente posteridad, porque es importante que a través de nuestras vidas, es importante que a través de nosotros, este pacto continúe hasta el fin del mundo. Y lo bendigo para que esta bendición realmente sea real, porque Dios es un Dios real, porque el pacto que Dios nos ha dado es un pacto real, y entonces la promesa también es real. Por eso, en todo este punto, en todo este preámbulo, en toda esta introducción que hemos tenido, podemos ver nosotros como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos nosotros responsabilidad delante de Dios. ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué tipo de responsabilidades vamos a tener nosotros delante de Dios, delante de la familia y delante también de la sociedad? Debemos de tener estos puntos muy claros, porque ciertamente, hermanos, estamos dentro de la soberanía de Dios y eso no lo cuestionamos. Estamos dentro de la soberanía de Dios, pero eso también implica que dentro de la soberanía de Dios nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Y la primera es que nuestra responsabilidad como hijo de Dios es transmitir este evangelio
a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Esa es nuestra responsabilidad. En otras palabras, nuestra responsabilidad es levantar y hacer el movimiento del evangelismo. Un movimiento de evangelismo que es guiado con el Espíritu Santo. Un movimiento del evangelismo que no es con mi poder, es con el poder que Dios me da. Es con el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto ahora mismo, mora en nosotros y Él nos guía hacia toda verdad. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso, en este tiempo, ¿por qué Dios nos habrá dado el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios hará prometido el Espíritu Santo? ¿Por qué? Tiene que haber una razón, y por supuesto que hay una razón. La razón es que este mundo ha caído bajo unas trampas de Satanás. Satanás ha puesto trampas en este mundo. ¿Cuáles son esas trampas? Satanás ha hecho que las personas se centren en sí mismos, el egocentrismo, se centren en las cosas materiales, se centren en el falso éxito que ofrece este mundo. Estas son trampas del mundo. Estas son trampas que Satanás ha originado. Por eso, el ser humano no tiene pudor con tal de adquirir éxito, con tal de adquirir fama, prestigio, no tiene remedio si daña a su prójimo. Se ha perdido esa sensibilidad humana muchas veces. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir este evangelio para que las personas despierten y conozcan realmente que hay un Dios vivo y verdadero, un único Dios, el único Dios vivo y verdadero. No solamente hay unas trampas, sino que también hay unos moldes. Satanás ha levantado unos moldes que en estos tiempos se han normalizado. ¿Moldes de qué? Por ejemplo, son los moldes de la chamanería, son los moldes de la adivinación, son los moldes de la idolatría. Estas cosas se han normalizado en este mundo. Si nosotros vemos en la televisión, vemos nosotros personas que leen las cartas, que leen las manos, que leen los horóscopos. Estas cosas son moldes que Satanás ha levantado y esto se ha normalizado. Entonces, Satanás ha levantado realmente una época de oscuridad, una época de nefilín que ha hecho que las personas, en vez de buscar a Dios, más se alejan. Con sus actitudes están diciendo, yo no necesito a Dios. Y es tal cual lo que sucedió en Génesis capítulo 3, del 1 al 5, cuando Satanás dijo, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Por eso no necesitas a Dios, lo que le estaba diciendo Satanás tanto a Adán como a Eva. Por eso tenemos nosotros una gran responsabilidad de transmitir este evangelio para quebrantar esos lazos, porque Satanás también ha hecho que las personas caigan en unos lazos espirituales, aunque no lo vemos porque son invisibles a nuestros ojos, pero son lazos que los atan a las personas. Lazos como que Satanás se ha apoderado de las personas, de la vida de los seres humanos. Satanás ha hecho que las personas caigan en problemas mentales, problemas espirituales, hace que caigan en problemas de enfermedad físicas, hace que la siguiente generación fracase y así el hombre, como está establecido, que muere una vez y después el juicio. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? El ser humano, ¿dónde va a pasar su eternidad? Porque un día vamos a estar ante el juicio de Dios. Entonces, ahí va a ser la realidad de nuestras vidas. Ahí realmente va a ser la realidad de todas las realidades. Por eso, nuestra responsabilidad es transmitir este evangelio para que puedan recibir esa verdadera libertad que se encuentra únicamente en el evangelio. No es la religión, es el evangelio que es vida. Cristo ha venido a este mundo para darnos vida y para darnos en abundancia. Por eso es el evangelio absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra primera responsabilidad es transmitir este evangelio a las personas, a todas personas, y que Dios mismo realmente haga su obra en la vida de cada ser humano. Nuestra segunda responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Tenemos una misión que cumplir. ¿Qué misión? ¿Recuerdan ustedes que Dios le dijo a Noé, Noé, hazte un arca, entra tú en el arca, que entren tus hijos, las mujeres de tus hijos y los animales que yo te voy a decir? ¿Por qué? Porque aquí Dios iba a acabar con la humanidad trayendo un gran diluvio. ¿Por qué razón? Simple, porque la maldad de los seres humanos habían aumentado.
Todos los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano siempre eran de continuo mal. Habían perdido la espiritualidad. Se habían enfocado tanto en las cosas materiales que dejaron a Dios de lado. Y ellos querían hacerse famosos en toda la faz de la tierra. Estaban buscando posiciones, estaban buscando fama, estaban buscando prestigio, estaban buscando las cosas, los placeres de este mundo. Por eso Dios le dice a Noé, hazte un arca. Y todos nosotros sabemos que el arca simboliza y tipifica Cristo. Y todos aquellos que entraron en el arca fueron libres del gran diluvio. Por eso, nuestra época, hermanos, si nosotros miramos nuestra época, si miramos nosotros nuestra era, si miramos nosotros en este tiempo, nuestro tiempo, los problemas han aumentado. Los problemas espirituales han aumentado. Los problemas mentales también van en aumento. Y podríamos decir que nuestra época es peor de lo que era en el tiempo de Noé. Por eso Dios nos dice, hazte un arca. ¿Cómo tenemos que hacernos un arca? ¿De qué manera tenemos que hacernos un arca? Simplemente es creer que Jesús es el Cristo. Simplemente es creer y tomar el pacto que Dios me ha dado y entrar en el arca, entrar en Cristo con todo mi corazón y con un solo corazón. Y que ahí Cristo quebrante todas las obras de Satanás. En otras palabras es recibir a Cristo en nuestras vidas. Que Cristo sea el Señor y dueño de nuestras vidas. Que sea su Espíritu Santo guiándonos hacia toda verdad. Porque en este mundo muchas personas dicen que la realidad absoluta no existe. Muchas personas dicen que todo lo que se ve en este mundo, la realidad es un constructo social, que la sociedad construye sus propias verdades. Y sí, tienen razón. La misma sociedad construye sus propias verdades. Pero, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente hay una sola verdad. Y esta verdad es Cristo. La única verdad que puede deshacer todas las obras de una manera, de las obras de Satanás completamente y eternamente, es solo Cristo. Por eso nuestro mensaje es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Y ahí nosotros encontramos verdadera libertad. Por eso, usted y yo en este tiempo, Dios nos permite realmente esas señales de guía conforme a su palabra, esas señales de guía que Dios nos permite ver en el campo del evangelismo. Aún en nuestra propia familia, Dios nos permite ver realmente esos campos que ya están listos para la siega. Dios nos permite ver realmente que el campo ya está listo para la evangelización, para la cosecha. Hay que ir realmente y proclamar que Jesús es el Cristo. El campo está listo. El campo está listo para que nosotros podamos transmitir este evangelio de gracia y las personas puedan reaccionar a este precioso mensaje. Esto obviamente es una lucha espiritual. Esto obviamente es una batalla espiritual. Pero como nuestro Dios es siempre ganador, la batalla ya está ganada. La batalla ya está asegurada. Simplemente tenemos que ir y tomar lo que Dios ha hecho. Tenemos que ir al campo y confirmar lo que Dios ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Los bendigo para que esta realidad sea una realidad para nuestras vidas y también para nuestras futuras generaciones. Recuerden, debemos entrar en Cristo con todo corazón. Si bien es cierto, en la Biblia hay muchas cosas en las cuales son difíciles de creer, pero lo cierto es que cuando Dios habla, lo cierto es que cuando Dios bendice, bendice completamente. Y cuando Dios habla, lo cumple al 300%. Eso es una gran verdad y esto realmente es una verdad absoluta. Por eso nuestra responsabilidad es transmitir este evangelio de gracia y cumplir nuestra gran misión. Y la tercera responsabilidad que es, tenemos que cumplir nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Eso es nuestro objetivo. Tenemos un contenido y nuestro contenido es que Jesús es el Cristo. Nuestro contenido es que todo ha sido ya consumado, Juan 19:30. Nuestro contenido es la bendición de Emmanuel, Dios está juntamente conmigo.
Nuestro contenido es que Dios me ha dado el poder y el respaldo del trono celestial. Ese es mi contenido. Eso realmente es nuestro contenido. Por eso, no hay razón para dudar, no hay razón para caer en incredulidad, no hay razón para estar desanimados, no hay razón para estar airados tampoco. Pablo dice, airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Es triste, hermanos, es triste estar enojados todo el día. Es triste estar discutiendo todo el día. Es triste no hablarnos con nuestra familia todo el día. ¿Cuántos familiares no se hablan por días, por semanas, aún por años? Viven alejados de sí, viven divididos de sí. Y Dios no quiere eso, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es unidad. El Evangelio es restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La bendición original. Eso se había perdido. Pero Cristo vino justamente para restaurar aquello que se había perdido y nos dio una misión. ¿Cuál fue la misión? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 16 al 20. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es la misión que Dios nos ha dado, que vayamos a ser testigos. Pero para hacer testigo, yo primeramente tengo que levantarme como testigo y dar lo que yo tengo. Yo tengo a Cristo, voy a dar a Cristo, como dijo Pedro, lo que yo tengo, te doy. Y en Mateo, capítulo 24, 14, será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Hermanos, el mundo entero gira en torno a un solo versículo. El mundo entero gira en torno a este versículo de Mateo 24, 14. Por eso tenemos que hacer fielmente y cumplir fielmente nuestra misión. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Cristo ya lo dijo. Hechos del capítulo 1, versículo 8, Dios nos llama a nosotros como la cumbre espiritual. Tenemos ese poder de lo alto. Tenemos ese poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Y como conclusión, tenemos nosotros una conclusión muy importante. Si nosotros vemos en el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, nos dice algo muy importante. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No se dejen engañar por la ideología de este mundo. No se dejen engañar por la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo tiene muchas ideologías, pero todas estas ideologías de este mundo no van de acuerdo al pensamiento de Cristo, no van de acuerdo a los caminos de Cristo, no van de acuerdo a los pensamientos y a los caminos de nuestro Dios Padre. Por eso, no se dejen engañar por las circunstancias, no nos dejemos engañar por la ideología de este mundo. Ahora bien, el versículo 9 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal con la circuncisión de Cristo. En otras palabras, Cristo es Dios. Cristo nos hizo libre. Cristo circuncidó, pero no fue hecha una circuncisión de carne, sino una circuncisión de espíritu en el corazón. Dios nos dio una verdadera libertad en el corazón. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nuestra alma escapó cual hace el cazador. Se rompió ese lazo que nos tenía atado y somos nosotros completamente libres. Disfrutemos esa libertad. No seamos como el pueblo de Israel, que a pesar de que eran libres, habían sido libres de la esclavitud de Egipto, en su pensamiento seguían esclavos. Cuando se enfrentaban por circunstancias adversas, cuando no había pan, cuando no había qué comer, cuando pasaban sed, siempre cuando pasaban enfermedades, cuando pasaban cualquier situación o conforme al ambiente,
siempre estaban quejándose y estaban criticando. Y nosotros no debemos ser aquellos. Debemos ser personas que están completamente agradecidas porque en Cristo hemos encontrado nosotros verdadera libertad. El versículo 15 y 16 nos dice algo muy importante también. 15 y 16 dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo es poder. La cruz de Cristo es libertad. Aunque la humillación y el sufrimiento de Cristo, para nuestro Señor, obviamente fue un sufrimiento, pero gracias a ese sacrificio, nosotros somos completamente libres. Gracias a ese sacrificio de nuestro Jesucristo, nosotros hemos obtenido verdadera libertad. ¿Cómo no darle las gracias? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle a Él? Porque Él mostró su amor primero para con nosotros. Por eso Juan entendiendo esto, él dijo, ¿por qué le amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. Por amor nos amó. Por eso, el día de hoy, yo los bendigo para que no seamos engañados por ninguna de las circunstancias. Seamos completamente libres. Disfrutemos esa libertad que se encuentra en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, con esta palabra, con este pacto, vamos a orar. Vamos a entrar en un tiempo de oración donde que sea Dios mismo cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Donde sea Dios mismo cumpliendo su palabra en nuestras vidas. Vamos a pedir a Dios, vamos a clamar a Dios para que Él cumpla su palabra como oraba Salomón. Señor, cumple ahora tu palabra. Cumple ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, dijo Salomón. Vamos a orar de esa manera, tomando la palabra el día de hoy, tomando esa libertad que encontramos en Cristo Jesús, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Gracias porque Cristo consumó todas las cosas en la cruz del Calvario. Y gracias a este sacrificio, nosotros somos completamente libres de la destrucción, del desastre y la maldición. Gracias porque nos diste verdadera libertad y sobre todo, Dios, nos diste una identidad invalorable de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre bueno, porque ahora tenemos todo el poder y todo el respaldo del trono celestial como hijos tuyos. Guíanos, Padre bueno, hacia el cumplimiento de tu palabra. Guíanos, Padre bueno, hacia el campo donde se cumple tu palabra. Guíanos, Padre bueno, hacia el campo donde se cumple tu perfecta voluntad. En este tiempo, Padre mío, quiero pedirte en el nombre de Jesucristo por toda tu iglesia, gracias de Cristo. Por todos los miembros de la iglesia, gracias de Cristo. Por todos los líderes de la iglesia, gracias de Cristo. Y también por todos los remanentes, Padre bueno. Para que no nos dejemos engañar por las circunstancias, para que no nos dejemos engañar por ninguno de los ambientes, para que no nos dejemos engañar por las personas, Padre bueno. Que nuestro criterio de vida y de fe no sea de acuerdo a nuestros propios estándares, sino de acuerdo a tu palabra, a esta palabra viva y eficaz, a esta palabra que se sigue cumpliendo en nuestras vidas y se seguirá cumpliendo por toda la eternidad, porque tu palabra nunca deja de ser, porque tu palabra es eterna, porque tu palabra es viva y es eficaz. Padre, revístenos del poder del Espíritu Santo y levántanos como testigo de Cristo hasta los confines de la tierra, que podamos cumplir fielmente nuestra misión y en el campo donde nos has llevado, en el campo de mayorazgo, donde se está levantando tu iglesia, se está levantando la torre de Dios Trino, que sea un campo donde alumbre la luz del Evangelio y que toda la fuerza de la oscuridad sea quebrantado. Añade a tu iglesia aquellos que hayan de ser salvos, añade a los obreros de Romanos capítulo 16, añade a esos discípulos absolutos que proclamarán que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Padre, guíanos a hacer tu voluntad en todo tiempo, que seamos la iglesia que agrada a tu corazón, que seamos la iglesia que alegra tu corazón, que seamos la iglesia que cumple tu mayor objetivo, que es la evangelización mundial, que Satanás sea aplastado bajo nuestros pies y que se levanten las horas pertinentes del trono celestial. Padre bueno, oro por cada uno de nuestros familiares, que tu horario llegue para ellos, Señor, que tu horario llegue para cada uno de nuestros familiares y se levante en la hora de la salvación, se levante en la hora de la sanidad
y se levante la hora de la restauración, porque eres un Dios perfecto, porque eres un Dios bueno y cumples tu palabra, porque tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus mandamientos. Padre bueno, si alguien de mis hermanos está pasando por alguna necesidad, está pasando por alguna enfermedad, te pido, Señor, que tu mano poderosa sea extendida ahora mismo y sea sanado, Señor, por causa de las misiones mundiales y por causa del evangelismo. Extiende tu mano sanadora, Padre bueno, sobre todo tus hijos, y que podamos ser testigos de la obra de la sanidad fundamental, de la obra de la sanidad física, Padre Santo. Padre, quebrantamos toda incredulidad, nos despojamos de toda incredulidad, nos despojamos, Señor, de todas las incertidumbres, nos despojamos, Padre bueno, de todo engaño, nos despojamos, Padre bueno, de todo aquello que no ayuda, no suma nuestra vida de fe. Padre, nos revestimos con el poder de tu palabra, nos revestimos de Cristo, nos revestimos del poder de lo alto, Señor, y que sea tu Espíritu Santo cumpliendo su perfecta voluntad en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestra siguiente posteridad. Todo esto te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Somos la Iglesia Gracia de Cristo. Compartan este mensaje, ha sido de bendición, y recuerden que estemos orando los unos por los otros y todo ha sido ya consumado. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Muy buenas noches. Permiso. Hasta pronto.